Mejor no hablar de ciertas cosas. Y seguimos en Contraflor al Resto, el programa de la organización canábica Bariloche. Y me dice Lola que estamos en comunicación telefónica con el ministro de Gobierno, el señor Luis Di Giacomo. Señor Luis, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Matías Vigo y el Uru lo saludan de Contraflor al Resto, el programa de la organización canábica Bariloche. ¿Qué tal? Buenas tardes, Matías. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, el Uru. Un gusto saludarlo, Luis, y agradecerle la comunicación telefónica. Queríamos charlar básicamente con usted. Estuvimos leyendo al aire la nota que salió en noticias.net, el medio de Viedma. Y bueno, queríamos hablar, y ya que nos da la oportunidad al aire, hablar un poquito con usted sobre el contenido de esta nota y sobre algunas cosas que vemos, y la queríamos hablar muy amenamente con usted, que no estamos de acuerdo. Bueno, ¿cómo no? Bueno, nosotros leímos recién la nota al aire. Y bueno, entre la nota estuvimos leyendo, se la voy a leer textualmente. Esas situaciones, dijo, no están relacionadas con el THC, están relacionadas con estos cannabinoides. Lo que creo yo que usted hacía referencia al cannabinoide llamado CBD, ¿es así? Hacía referencia al cannabidiol. Al cannabidiol, bien. Y al CBD. Y no al THC. Exactamente. Lo que en realidad lo importante de esto es destacar que fuera de la mitología que habla de la marihuana como una plantita natural y verde que nos llena de alegría, estamos hablando de una planta que, como todos los vegetales, está compuesto por sustancias químicas. O sea, es una multiplicidad de sustancias químicas. Dentro de estas más de 450 sustancias químicas, hay varios grupos. Algunos de estos grupos son los que producen el efecto de tipo, alucinógeno y un efecto en todo caso psicotrópico, modificación del psiquismo. Claro, estamos hablando precisamente ahí del THC. Disculpe que lo interrumpa. THC y otras sustancias que son las que en todo caso se las está planteando como que tengan efectos sobre algún tipo que también es un efecto neuropsicológico en definitiva, pero que tengan otro tipo de efectos sobre enfermedades que no han tenido, digamos, que podrían ser una opción de tratamiento frente a determinadas situaciones. Esto básicamente es, el grupo de estos son de los cannabidioles, que lo que estamos diciendo es que habría que continuar con sus investigaciones, poder utilizarlo y ver entonces, comprobar, como se hace con cualquier sustancia, los verdaderos efectos, la dosis que tiene que tener, el tipo de prescripción, cómo se da, y que esto de ninguna manera era una falacia pensar que alguien que hace una elaboración casera de alguno de estos aceites se puede asegurar de ninguna de estas particularidades de la dosis mínima, máxima, buena, positiva, negativa, además de lo que cada cepa en general de cannabis ha ido modificando las cantidades, los porcentuales de THC, los porcentuales y demás, ¿no? ¿Usted le puede hacer una consulta, ministro? Sí, querido. ¿Usted tiene conocimiento sobre el efecto séquito en el cannabis, sobre la sinergia de los compuestos cannabinoides, cannabidioles y terpenos? No, yo no soy farmacólogo, yo soy médico psiquiatra, tengo una experiencia clínica con esto y tengo una experiencia clínica, digamos, con los distintos tipos de sustancias o fármacos utilizados y en líneas generales los efectos producidos, además de, poder respaldarme en una abundante literatura que habla de todo esto. No soy farmacólogo, por lo tanto no conozco la particularidad del modo de acción de cada uno. No, yo tampoco, Luis, yo soy un cannabicultor, pero sí conozco lo que se llama en el cannabis el efecto séquito. Es la sinergia de los compuestos, es la sinergia de los compuestos de THC y de CBD. O sea, el CBD por sí solo no funciona en relación con el THC y los otros compuestos, con los terpenos en este caso. A ver, yo quisiera saber cuáles son los estudios científicos que respaldan lo que está diciendo. Este es el tema. Si vamos a hablar en líneas generales podemos decir cualquier cosa, y convencemos a partir de algo que termina siendo algo indemostrable. Sí, hay estudios científicos. Lo voy a dejar con mi compañero Luru, que le quiere comentar una cosa. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, el Luru le habla. Buenas tardes. Mire,
Yo formo parte de la organización canábica hace alrededor de 2 años y dentro de la organización canábica hay muchachos y muchachas con título, o sea, pueden ser llamados científicos, y hemos hecho pruebas respecto de dosis y sí, contarle sustancias. También, Luis, que digamos, las cepas también son medibles, se miden con diferentes métodos, no solo el cromatógrafo, sino también está el AlphaCat, que es un test también donde se puede medir el CBD y el THC. Y básicamente lo que yo quería contarle es que los resultados... Muchachos, hay protocolos para los medicamentos de cualquier naturaleza, que no se trata de hacer algo de entre casa en función de ver si esto funciona más o menos bien. Esto es lo que además hay organizaciones, tanto en lo nacional como en lo internacional, que son las que determinan si una determinada sustancia tiene un efecto terapéutico o no. Esto es lo que hay que cumplir con esos mandatos, nada más. No es un tema donde yo me parece que a partir de una cuestión observacional logré tal o cual efecto, porque me parece que si no estamos hablando de cosas que no son reales. Lo que pasa es que, Luis, disculpe que lo interrumpa nuevamente, en nuestro país ya hay mucha evidencia, hay muchos pacientes tratados, mismo en nuestra ciudad de Bariloche, que evidencian realmente lo paliativo que puede ser el cannabis en ciertas patologías. Por otro lado, yo quería comentarle, usted decía en su nota también, de la adicción que produce el THC, cosa que sí hay evidencia científica que no es tan así. El THC no es tan adictivo. No, por supuesto, es una de las sustancias menos adictivas, digamos, si la comparamos con simplemente algo tan común como es la nicotina. Sin duda, ahora, sin duda, no quiere decir, otras drogas. Sí ahora, lo que tiene que quedar claro acá es que tanto cuando hablamos de nicotina, o sea, de tabaco, cuando hablamos de alcohol, cuando hablamos de heroína o hablamos de marihuana, de cualquier sustancia, o de las sustancias sintéticas hoy tan de moda, estamos hablando de sustancias que son tóxicas, no estamos hablando de sustancias positivas. Bien. De estas sustancias tóxicas, el Estado tiene la obligación de controlar su producción, su venta y su distribución. Y además, y en esto sí está absolutamente demostrado, en el caso de la marihuana, produce efectos tóxicos, digamos, de enfermedades problemáticas y de situaciones, en especial en los jóvenes menores de 15 años, y se podría decir que hasta que el cerebro está desarrollado hasta los 25 años, produce severos retrasos y problemáticas en su memoria, su concentración, en su capacidad de visualización del futuro, en su capacidad de armar un proyecto de vida. Entonces, si estoy hablando de una sustancia tóxica, primero yo como Estado tengo que proteger a los menores. Si yo, con la excusa de que puede servir como paliativo para un cáncer terminal o una artrosis deformante o alguna otra enfermedad que produce dolores crónicos, voy a permitir que cada uno tenga en su planta, la plantita en casa, lo que estoy haciendo es aumentar exponencialmente la exposición, valga la redundancia, de niños y adolescentes al consumo de una sustancia altamente tóxica, que lo que produce va a ser que produzcamos tarados o produzcamos gente que, digamos, en su proyecto de vida va a quedar sumida frente a otros que evidentemente manejan las cuestiones con mucho más habilidad, y entonces tenemos un pueblo estupidizado. Como yo no quiero un pueblo estupidizado, digo que estas cosas hay que tratarlas con seriedad, y que el Estado tiene la obligación de controlar totalmente, su producción, Luis, su distribución. Totalmente, el Estado tiene que regular. En cuanto al consumo de cannabis, es real en el país y se hace a través claro que es real. Se hace, Luis, a través del narcotráfico. El autocultivo es un método excelente para combatir el narcotráfico. El narcotráfico, como sabemos, Luis, corrompe jueces, son corrompe posiciones encontradas. No es así la cuestión. En los estados donde se ha liberado el uso y la producción y el cultivo de la marihuana, se ha elevado exponencialmente el consumo por parte de quienes, en todo caso, no lo tienen. Discúlpeme, Luis, eso no es cierto. Hay esto estudios, sí pasa en Colorado. Hay estudios de Colorado que justamente... En Estados Unidos, en Colorado, en distintos lugares, las situaciones... En Chile, la situación es dramática con respecto a los jóvenes y las escuelas, muchachos. Entonces no quieran convencerme. Esto no es un tema de moralidad, no es cuestión de ni es un tema religioso, ni es un tema... Esto es un tema
que desde el punto de vista de lo científico, de la salud, del ser humano, yo tengo esta posición. Ustedes pueden tener otra. No, está bien, por eso la estamos debatiendo amenamente, es cambiar las opiniones y fundamentar los argumentos también. Pero ¿saben qué pasa, muchachos? Ustedes son, queriendo o no queriendo, instrumentos de capitales internacionales que están queriendo imponer esto de la industrialización de la marihuana. No sean giles, son giles, muchachos, son perejiles ustedes. ¿Qué quieren que les diga? Luis, por favor. No, al contrario. Falta respeto, por favor. No, Luis, al contrario. Nosotros no. Bueno, ahora se me enojan ustedes. No se enojamos por nada. Estamos discutiendo amenamente. Al contrario, me parece muy enriquecedora la charla. Contarle que no es así, que no estamos financiados por ningún medio multinacional. Al contrario, los medios multinacionales, el narcotráfico, como decíamos, la industria farmacéutica, la industria de los petroquímicos, son los que financian la prohibición. Los que no quieren justamente que tengamos acceso a la planta y a los beneficios que tiene la planta. Y en definitiva, Luis, perdóneme que me meta. Muchachos, la planta no tiene beneficios. No, está comprobado, Luis, científicamente. Es lo mismo que decir que el opio tiene beneficios. Hay derivados de la morfina que sirven para determinadas patologías, Luis, que hay que utilizarlo, pero el opio no tiene beneficios. La planta de cannabis tiene muchos beneficios, no solo como medicina, sino a nivel industrial. Se puede hacer hasta combustible, se puede hacer fibra de cannabis, fibra de cáñamo, que reemplazaría la fibra de vidrio, altamente tóxica. La planta tiene mucha utilidad. Y como tiene tanta utilidad, nosotros tenemos mucha gente en Bariloche que se acerca a preguntarnos cómo hacer para conseguir el aceite, porque el Estado no se ha hecho cargo hasta ahora y de repente, ¡paf!, todos quieren aceite. Hay una gran demanda en el país de aceite de cannabis, usted debe estar al tanto, y el Estado todavía no está atendiendo esa demanda. ¿Y sabe cómo se atiende actualmente? Con las fabricaciones caseras. Son modas como fue en su momento los propóleos. En su momento fueron los propóleos, después nos quisieron vender el veneno del crótalo, después hay cuestiones que aparecen de repente como panaceas para todas las enfermedades. Y no es real, lamentablemente no es así. Las enfermedades además tienen que ser tratadas y vistas desde un modo holístico, sistémico, un tema donde tiene que entrar en juego lo espiritual, lo familiar, lo que significa la vida sana, el aire libre, lo deportivo, todo este tipo de cosas. No se trata de químicos nada más, muchachos, no se inunden de más químicos. Este es el tema, este es el mensaje que en todo caso me interesa decirles. Luis, justamente es el mensaje que queremos bajar nosotros también. Realmente vemos que hay que informarse y que falta mucha información en relación al cannabis en nuestro país, que hay mucha demanda de cannabis en nuestro país, que se está atendiendo con estos preparados caseros que usted dice, que se pueden medir también y que son totalmente válidos también. Y el consumo de los químicos en realidad es lo que la gente está tratando de separarse de con el cannabis, Luis. Viene el cannabis a sacar... Es una pasta más, muchachos, es un químico más. ¿De qué me están hablando? Es como si... ¿Qué están tomando agua? No están tomando agua, están con una sustancia química que les va cagando la cabeza. ¿Qué quieren que le diga? ¿Viste? Que Luis, el cannabis es neuroprotector, se ha demostrado científicamente. Es neurotóxico, los neuroprotectores son otra cosa, muchachos. ¿Qué quieren que le diga? Bueno, pero no importa. Bueno, está bien, no vamos a ponernos de acuerdo. No importa, Luis, me gustaría igual seguir el debate con usted porque cuando ustedes quieran, es muy interesante realmente lo que venimos hablando con usted y le agradecemos muchísimo la comunicación. No, pero además me gustaría realmente conocerlo y seguir debatiendo e informándonos ambos, desde usted como psiquiatra y nosotros como organización canábica. Lo que yo quiero dejar en claro, que mi postura no es una postura ni moralista, ni una postura religiosa, ni una postura que esté disfrazada de ninguna prohibición a la nada porque sí. Es decir, yo creo en la libertad del ser humano, yo ni siquiera estoy atado a ninguna cuestión de orden religioso que me imponga el bien y el mal, creo que el ser humano decide lo que está bien y lo que está mal, en definitiva. Entonces, la vamos a discutir, por supuesto que se la voy a discutir. Me gustaría realmente seguir debatiendo con usted. Realmente, como usted dice, esto se trata de libertad. De libertad y de derechos. Tenemos que ser libres y tenemos que tener el libre acceso a la planta también, porque tiene un montón de beneficios. Lo invito a que lo sigamos debatiendo, si quiere al aire, si quiere fuera del aire también, y que nos sigamos informando ambos. Le agradezco muchísimo realmente la comunicación. Que hoy está en Bariloche justamente la doctora del Órfano, está la gente de la Agencia de Prevención de Adicciones. Qué lástima que me hubieran llamado antes, yo los conectaba con ellos, para que pudieran también... Bueno, cómo no, pero estamos abiertos a conectarnos con usted y
obviamente a seguir debatiendo. Nosotros venimos trabajando también con la gente de prevención de Yo lo adicciones único de que la no puedo municipalidad. prometerles es darle pauta publicitaria, porque obviamente no estoy de acuerdo con lo que difunden. Pero bueno. Está bien, tampoco se la íbamos a pedir, Luis. Lo que sí es un Muchas país gracias. democrático y libre, y tenemos la libertad de cada uno de expresar su opinión y informar a la gente. Le agradecemos Perfecto. nuevamente muchísimo. Un abrazo para grande, usted. Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. La producción se comunica con Movistar. En Radio O son las 4 de la tarde. Sistema de programación desactivado. Comienzo de espacio publicitario.